expresar públicamente el rechazo del Ayuntamiento Pleno a la agresión militar ilegal e injustificada llevada a cabo por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela por constituir una grave violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Solicitar al Gobierno central que promueva la exigencia de la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, así como garantizar su retorno seguro a territorio venezolano. Solicitar al Gobierno central que rompa las relaciones diplomáticas, políticas y militares con los Estados Unidos de América mientras persistan las agresiones, amenazas e injerencias contra Venezuela y otros pueblos soberanos. Solicitar al Gobierno central que inicie los trámites necesarios para la salida del Estado español de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en coherencia con una política exterior basada en la paz, el multilateralismo y la cooperación internacional y la no participación en alianzas militares de carácter ofensivo. Solicitar al Gobierno central que promueva en el seno de la Unión Europea y los organismos internacionales iniciativas orientadas a frenar la escalada militar, restablecer el respeto al derecho internacional y favorecer soluciones políticas pacíficas y justas en los conflictos internacionales. Reafirmar la solidaridad del pueblo de Getafe con el pueblo venezolano y con todos los pueblos que sufren la política de agresión, injerencia y guerra de los Estados Unidos, defendiendo su derecho a la autodeterminación y a decidir libremente su futuro. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Parlamento Europeo y a las organizaciones en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. Buenos días al público asistente, a la gente que nos pueda seguir por las redes sociales y, por supuesto, dar las gracias al equipo de intérpretes que hoy nos acompaña y que iba a ser un pleno más largo que el del otro día. Bueno, quería empezar también a darle las gracias explícitamente a Joan por hacer este esfuerzo, este intento de hablar de los derechos humanos en lo que se refiere a Venezuela, a pesar de lo que ya ha reconocido Trump, ¿no? Agradecemos, por supuesto, siempre que se denuncie todo. En su relato han incluido algunas de las denuncias que recoge la propia Amnistía Internacional, y nos parece legítimo que se defienda las denuncias que se hace desde Amnistía Internacional sobre Venezuela, igual que nosotros defendemos las que se hacen sobre España, muchas de las cuales son incluso similares. Entonces nos parece muy correcto defender precisamente lo que Amnistía Internacional está denunciando en todos los países, también en España. Como digo, agradecemos que se intente hablar de derechos humanos, a pesar de que Estados Unidos, Trump, ha reconocido que esto va de petróleo, que esto no va de derechos humanos. Yo entiendo que el retraso en la discusión sobre este pleno no ha sido tanto. Hace que algunos de los argumentos que hoy se han leído, entiendo que fueron escritos antes para el anterior pleno, pero sobre todo fueron escritos mucho antes. Se ha hablado de cártel de los soles, de verdad. De verdad. O sea, al día siguiente del secuestro de Nicolás Maduro se reconoció por parte de la justicia norteamericana que eso era mentira, que era un artificio para poder sortear los controles democráticos de Estados Unidos. Es decir, ya es una mentira obsoleta. Ahora se suele decir que Trump por lo menos dice la verdad. Lo cierto es que ha cambiado las mentiras o las usa solamente estrictamente el tiempo necesario para sortear los controles legales de su propio país o de la legalidad internacional. Ni siquiera pone excusas, esas sí que son las que está eludiendo. Por eso Trump no habla de derechos humanos. Por eso el secuestro de Maduro no tiene nada que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el petróleo. Si habláramos, por ejemplo, de derechos humanos, podríamos hablar de cuál es la incidencia que tiene sobre los derechos humanos de los venezolanos o de cualquier país que haya sido bloqueado, los bloqueos. Y entonces podríamos hablar de cuáles son las condiciones, cuando se habla de salarios, cuando se habla de condiciones materiales de vida, a lo mejor podríamos hablar de cuál es la influencia que tienen los bloqueos. Y a lo mejor, hablando de los bloqueos, podríamos llegar incluso a explicar por qué a veces las refinerías han sido bloqueadas, porque es cierto que ha habido empresas norteamericanas como Chevron que han estado funcionando en territorio venezolano en todo momento, porque han tenido la autorización por parte de Estados Unidos. Pero hay que recordar cómo Trump, ¿no? Ya le podemos empezar ya a llamar Sleepy Trump, como él despectivamente llamaba al anterior presidente norteamericano, cuando preguntó: ¿y ustedes por qué se fueron de Venezuela? A las multinacionales petrolíferas. Y las multinacionales petrolíferas le respondieron: porque nos lo pediste tú en la anterior legislatura. Y es que ese es el nivel. Es decir, estamos en un nivel donde el relato se va imponiendo y se va alterando toda forma de respeto al derecho internacional.
por lo visto, por parte de la derecha y la ultraderecha, están muy contentos de que Delcy Rodríguez sea la presidenta actual. La verdad es que no sé cuántos nombres han tenido diferentes cuántas formas de presidencia alternativas ha habido en Venezuela en los últimos años. Me sorprende la referencia a Edmundo, que yo creo que ya ni él mismo, vamos, que yo creo que ya ni ha presentado ya las actas, ya sabemos dónde están las actas. Las actas están evidentemente en los recursos petrolíferos. Yo creo que ya eso está también, es algo tan pasado como pueda ser las referencias al cártel de los soles. Y no podemos dejar de reconocer que, claro que entendemos que Vox se reconozca en los sucesos de Estados Unidos como una democracia envidiable para ellos, claro, lo entendemos perfectamente. Entendemos que y también el Partido Popular, cuando hacen estas alaracas, cuando han mantenido estos discursos, por ejemplo, en la reciente regularización de 500.000 personas, muchos de ellos venezolanos, muchos venezolanos van a ser beneficiados precisamente por el proceso de regularización. De 500.000 personas, y hablan de procesos de invasión, de procesos de reemplazo, toda una serie de cosas. Cuando hacen todo eso es la antesala de unas políticas que aspiracionalmente les gustaría poder aplicar, que son las que está aplicando Trump en Estados Unidos. Entonces entendemos que cuando Trump usa acusaciones falaces, como pueda ser la acusación del cártel, la referencia al cártel de los soles para asesinar extrajudicialmente a cientos de personas en aguas internacionales o de otros países, como si fuesen un cártel, funcionando verdaderamente como un cártel, ustedes no les parezca algo criticable ni una vulneración de los derechos humanos. No les parece que los venezolanos que han sido asesinados en botes de pesca hayan sido vulnerados, sus derechos humanos hayan sido vulnerables. Claro que sí, claro que sí. Ya se ha hecho referencia, porque en esta proposición, en este debate, tenemos que intentar coordinar no solamente lo referente a Venezuela, sino también hay proposiciones que hablan de otros temas. Por eso también estoy haciendo referencia, como no puede ser de otra manera, a las vulneraciones de los derechos humanos en Estados Unidos. Vulneraciones de los derechos humanos que en el 24 creo que son 30 fallecidos o asesinados en los centros de detención, creo que van 9 en lo que va de año, y 2 asesinatos en la última semana a ciudadanos norteamericanos que están protestando en Minneapolis, Minnesota, contra las detenciones arbitrarias, contra el uso de matones, contra el uso de neonazis como fuerza paramilitar en Estados Unidos contra la población migrante, muchos de ellos venezolanos. Sus derechos humanos están siendo vulnerados. Precisamente en la celebración del secuestro de Maduro fueron detenidos algunos venezolanos, ha sido noticia. Es decir, ustedes no pueden decir aquí, que vienen aquí a hablar de los derechos humanos de nadie, pero tampoco de los venezolanos, cuando están defendiendo a Trump, como lo han reconocido. Porque aquí todo esto va de Trump y de la deriva. Disculpe un momento, por favor, cállense. Cuando ustedes han intervenido, los demás no les han interrumpido en el uso de la palabra, aunque cabría, no lo puedo aventurar, que en alguna de las cosas que ustedes señalan, los demás grupos municipales no estuvieran de acuerdo. Se está hablando en una proposición de respeto, se está hablando en una proposición de democracia, y eso empieza desde lo más particular, desde lo más doméstico y local, por respetar el turno de palabra. Así que, por favor, antes de empezar a darle los avisos reglamentarios que pudieran llevar a su expulsión en el Pleno, por favor, les pido encarecidamente, porque tenemos visita delante, por favor, que guarden un escrupuloso silencio cuando hay otros grupos municipales en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Continúe, por favor. Muchas gracias, presidenta. Como estaba diciendo, creemos que es totalmente necesario identificar lo que está haciendo Trump con la legalidad internacional y lo que está haciendo, la amenaza que supone para todo el planeta. Parece ser ya hacer referencia a las amenazas de intervención o de bombardeo sobre Irán ya no tienen referencia, carecen de sentido, porque las vulneraciones de los derechos humanos en Estados Unidos convierten en un ejercicio de hipocresía, incluso para el propio Trump, el hecho de bombardear otro país más. Pero no obstante, las amenazas se cierran también sobre Europa, ¿no? Sobre Groenlandia. Han dejado claro la intención de, por lo civil o por lo militar,
hacerse con el control, no vale con otra cosa que la propiedad, pero en todo caso la sumisión del Parlamento, bueno, de los dirigentes europeos, parece ser que les va allanando el camino y parece ser que puede evitar la parte militar, o no sabemos cuál será la forma en la que lo intentará, pero no deja de ser una amenaza a todo el derecho internacional. Derecho internacional que es la principal garantía de los derechos humanos. No podemos aquí venir a hablar de derechos humanos y ver cómo se está pisoteando el derecho internacional, porque es la única garantía que las instituciones internacionales para poder defender los derechos humanos. Cuando resulta que se está creando una especie de club al cual para acceder hay que pagar 1.000 millones de euros o entregar tus propiedades, como ha hecho Argentina, Milei, para poder acceder a ese club y hablar de Gaza o el reparto de los diferentes negocios y el acceso a los diferentes recursos, tierras raras, de los recursos a los que Trump aspira. Creemos que precisamente nosotros sí que defendemos los derechos humanos y por eso entendemos y creemos necesario que España debe liderar precisamente señor Couto, tiene que ir terminando. La denuncia de lo que el fascismo está realizando a través de la presidencia norteamericana, y creemos que es necesario que Europa rompa con Estados Unidos y que particularmente España salga de la OTAN. Muchas gracias.